Visión País. Este programa es presentado por la Universidad Politécnica y Artística. Transformamos lo que proyectamos en hechos. Hacemos. Con el auspicio de la Universidad Nacional de Pilar. Bienvenidos a Visión País. Buenas noches. Después de dos programas que no pude compartir con ustedes, nuevamente retomando Visión País. Estuve por Europa y África. Ya en otro momento estaremos hablando de esa experiencia realmente muy interesante. Hoy en Visión País queremos hacer un análisis del plan de gobierno de la Asociación Nacional Republicana, Partido Colorado, y la Alianza Ganar. La Alianza Ganar está conformada por el Partido Liberal Radical Auténtico, el PLRA y el Frente Guazú, que básicamente aglutina a varios movimientos y partidos políticos de la oposición. Exactamente nos separan 21 días de las elecciones generales para conocer finalmente quién gobernará el país durante 5 años y también la conformación del Congreso Nacional, tanto en lo que hace a la Cámara de Senadores como a la Cámara de Diputados, y las gobernaciones y las concejalías departamentales que también se estarán renovando. Y esto no es un dato menor en relación con el porvenir para nuestro país, un tema sumamente interesante. Pero hoy nosotros en Visión País queremos analizar el plan de gobierno considerando varios criterios, tanto la propuesta propiamente de gobierno que presenta tanto la ANR como la Alianza Ganar a través de sus propias páginas oficiales, como también hacer el análisis a partir de los discursos, fundamentalmente de sus principales líderes que pronuncian en distintos lugares. ¿Qué se viene si ganara la ANR o si ganara la Alianza Ganar, que es la denominación Alianza Ganar? ¿Qué tendremos básicamente? ¿Qué ofrecen? Y además, si las propuestas son razonables o simplemente son retóricas. Nos acompañan hoy en Visión País para colaborar con nosotros en este análisis el doctor José Carlos Rodríguez, sociólogo. Muy buenas noches, doctor Rodríguez, gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, ¿cómo te va? Muy bien, excelente, muchas gracias. También nos acompaña la doctora Sara Mabel Villalba, politóloga. Muy buenas noches, doctora Sara Mabel Villalba, y gracias por haber aceptado la invitación. Buenas noches, Francisco, y muchas gracias por presentarme. Saludamos a nuestros panelistas. Bienvenida, Karina. A pesar de que son ustedes los que me tienen que dar la bienvenida, ¿no? Bienvenida a vos, Francisco, te extrañamos, pero acá Juan Pablo cumplió con su papel en estos días. Gracias a los invitados también por estar. Buenas noches, Juan Pablo, y muchas gracias por el reemplazo. Yo ya casi me sentía así despojado de este rol de conductor de Visión País. Al contrario, no sabes la alegría que me da estar de vuelta aquí sentado con Karina en la mesa de panelistas e invitados también. Muy buenas noches, Karina, y por supuesto, bienvenido de vuelta, Francisco. Muchas gracias, compañeros. Y les decíamos, queremos hacer un análisis del plan de gobierno de la ANR y de la Alianza Ganar hoy durante el desarrollo de nuestro programa. Tenemos algunos datos interesantes que queremos compartir también con ustedes en relación con el porcentaje de la población que considera como una información valiosa y útil para decidir su voto. Me estoy refiriendo justamente a la encuesta realizada por el CIR hace aproximadamente 3-4 semanas y que estuvimos compartiendo aquí en Visión País, en el sentido de qué manera incide precisamente las propuestas de gobierno para el sufragio de un porcentaje importante y significativo de los sufragantes. De todo eso estaremos hablando durante el desarrollo de nuestro programa. Le invitamos que nos acompañen. Brevísima pausa. Hoy queremos analizar con ustedes el plan de gobierno de la Alianza Ganar y de la ANR Partido Colorado. En relación con la encuesta realizada por el CIR, cuando se le preguntó a la gente en términos de acceso a la información sobre la campaña política, el 63
63.2% de los encuestados, reitero, 63.2% de los encuestados señalaban que tenían mayor información sobre la campaña política de los candidatos. Es decir, según, digamos, los datos de esta encuesta, la gente está más informada, digamos, en relación con las propuestas de gobierno de los candidatos, sobre todo particularmente en lo que hace a la figura de la presidencia de la República. Pero ya trasladamos la pregunta a nuestros invitados, al doctor José Carlos Rodríguez. Una primera aproximación y análisis en relación con lo que están manifestando los candidatos. Sobre todo quiero focalizar mi mirada, doctor José Carlos, en los, digamos, candidatos potenciales en ganar, que estamos hablando de la figura tanto de Efraín Alegre, Mario Abdo Benítez, Efraín Alegre. ¿Qué primera aproximación analítica se podría hacer en relación con el plan de gobierno? Bueno, no sabemos muy bien hasta qué punto se van a cumplir los programas. Y tampoco sabemos, eso sí, sabemos bastante de que mucha gente no vota programa. O sea que acá los programas no traen tantos votos. Lo segundo, no se cumple mucho. O sea, esa es la primera cuestión. Ahora, viendo los programas, yo encuentro una innovación importante, y es que esta vez los programas son bastante diferentes. No son iguales, porque yo recuerdo anteriormente se fotocopiaban prácticamente los programas. Esta vez no. Mario Abdo Benítez tiene un programa, por así decir, de derecha, claramente, mientras que Alegre tiene un programa progresista en sentido muy amplio, porque progresista significa que está de acuerdo con la Comunidad Económica Europea, con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, porque ellos todos plantean cuestiones fundamentales fuertemente, como una lucha contra la pobreza, contra la desigualdad también, o sea, contra la pobreza, y plantean la necesidad de una ampliación presupuestaria y de la tributación. O sea, Paraguay tiene la mitad de la tributación de América Latina. Entonces, y además somos la mitad de ricos que América Latina. O sea que tenemos la mitad de la mitad que los demás en términos per cápita, ¿verdad? Entonces, evidentemente, los programas que siguen planteando un paraíso fiscal, o sea, que no se paga impuestos, son programas que no van a ser cumplibles, no son cumplibles. Se puede un ratito hacer bonos, ¿no?, y todo tipo de cosas, pero el endeudamiento del país tiene su techo muy bajo. Bueno, eso es lo primero que te podría decir así, sintetizando. Después, si queremos hablar un poco más sobre seguridad, como la lucha anti-EPP, sobre el crimen organizado, política económica, justicia, educación, salud, etc., que son temas sobre los cuales hay una clara diferencia entre los dos candidatos. Perfecto. Sería muy interesante entrar en esos detalles, obviamente. Doctora Sara Mabel Villalba, ¿qué pudiste identificar, digamos, en estas propuestas, tanto en la propuesta oficial como en los discursos de estos dos líderes, tanto el de la ANR como el de la Alianza Ganar? Bueno, yo estoy de acuerdo con el doctor José Carlos en cuanto a que hay diferencias, ¿verdad? Yo haría un hincapié más bien en qué cosas tienen en común, ¿verdad? Y lo que encuentro en común es omisiones más bien. O sea, omisiones en el sentido de que hay temas que ninguno de los dos candidatos trata. Uno de estos temas es el tema de, por ejemplo, la ley de defensa militar que el presidente Cartes había instalado ya en el 2013 y que permitió y permite la militarización del país, sobre todo la zona norte. Y esa ley también ha permitido el tema de la criminalización de las luchas sociales campesinas principalmente, y ninguno, es curioso, pero por lo menos en los programas de gobierno ni en los discursos nadie habló de ese tema, por ejemplo. Otro tema que me llama la atención que ninguno de los dos está hablando, ¿verdad?, el tema de la reforma del Código Electoral. Bueno, en diferentes análisis se ha visto que tiene como muchas falencias, muchas cuestiones que revisarse,
Y si bien Marito habla de una reforma constitucional, dentro de eso no habla, no menciona por lo menos específicamente el Código Electoral. Y por otro lado también el tema del impuesto, por ejemplo, al tema de la soja, que es un tema que siempre ha estado digamos, en el tapete. Ellos hablan, como decía el doctor, de equidad tributaria, pero tampoco hacen una mención específica a ese tema, que en Paraguay constituye uno de los principales rubros y que tiene una serie de consecuencias otra vez, tanto para el campo como para la ciudad, ¿verdad? Así mismo. Ahora, una primera intervención de los panelistas. Yo no he encontrado, digamos, alguna propuesta ni en los discursos ni en la página oficial, una respuesta que podríamos llamar no solo una propuesta de reforma, sino una propuesta revolucionaria en lo que hace al tema de la desigualdad, fundamentalmente no solo la pobreza, sino la desigualdad, porque, digamos, todo lo que ha prometido el gobierno de Horacio Cartes en estos casi cinco años ya de gobierno, inclusive en determinados periodos aumentó la pobreza, y hoy los cambios que tenemos son ínfimos. Evidentemente no hubo una política social así sostenida buscando de alguna manera reducir tanto la pobreza como la desigualdad, y menos en aspectos tan sensibles como el área educativa. No hubo cambios, sinceramente, tampoco en el ámbito de la salud, más allá de los datos a veces que se construyen a través de los distintos discursos. Pero ¿cuál es la visión de ustedes, Karina? Bueno, en realidad, Francisco, y tomando también como parámetro lo que asumimos el programa pasado en términos de las políticas sociales para una transformación, realmente ya el programa pasado decíamos, falta también un sinceramiento desde dónde están parados nuestros candidatos. Creo que José Carlos hacía una aproximación hacia eso, pero también de estos programas que se presentan en procesos electorales que incluso roban banderas de otros sectores para posicionarse y ganar electorado, cuando saben perfectamente que no están dispuestos a hacer esas transformaciones. Te recordará, Francisco, porque nos tocó muy de cerca, cuando la primera ministra de Horacio Cartes, Marta Lafuente, promete en audiencias públicas, en espacios de participación, que vamos a llegar al 7% del Producto Interno Bruto para educación. Sin embargo, sabemos perfectamente que ni en sus planes estaba previsto lograrlo, que ni se logró siquiera lo que prevían para el 2017. Entonces, en realidad a mí lo que me cuestiona más es, primero, el sinceramiento, el poder desenmascarar a proyectos que ya tuvieron la oportunidad de estar en función de gobierno y que hoy planteen medidas transformadoras, ya por lo menos llama la atención. Pero segundo, programas que en realidad en muchos casos son un copia y pega de otras propuestas que tuvieron éxito electorales en otros lugares y que se colocan como conquistas a ser superadas a nivel de un proyecto país, pero que en realidad sabemos que en el presente no se ha hecho nada para poder lograrlas. O sea, hablar de educación hoy, que el programa de Marito incorpore educación, lo primero que me hace preguntar a mí es, siendo él parte de un equipo de gobierno, de un partido de gobierno, ¿qué hicimos hasta ahora en educación? ¿Por qué los índices son cada vez peores? De cada 10 niños, 6 no terminan el colegio secundario. Esos son datos que nos explotan en la realidad y no vemos que haya profundas transformaciones al respecto. Sin embargo, una vez más, como siempre en campaña electoral, educación aparece como una utopía, pero sin posibilidades concretas siquiera de cumplirlo. Ahora, girando la cabeza, Juan Pablo, en el tema educativo, me hace recordar lo que la doctora Lila Molinier señalaba aquí, que, digamos, sobre todo en el 2014 y 2015, ni siquiera hemos llegado al 20% del presupuesto que establece la Constitución Nacional que se tiene que destinar a la educación. Y refería también a lo que básicamente prescribe la Ley de Educación Superior, que el 7% del presupuesto público tiene que destinarse, del presupuesto público tiene que destinarse, digamos, a la educación superior, y se llegaba solo al 2.5%. Pero girando la mirada, ¿qué tenemos en términos de propuesta también en la Alianza Ganar? Hizo referencia, Karina, al tema de la ANR. ¿Vos cómo estás viendo este tipo de propuestas
como una solución a esta problemática en el proyecto de la Alianza Ganar? Yo creo que en realidad también, Francisco, se da un poco esa ausencia de profundización en los temas que estamos planteando: educación, seguridad, salud, cuestiones básicas. El tema del trabajo es una cuestión transversal que definitivamente ninguno de los candidatos está planteando. Y hablábamos fuera del aire con el doctor José Carlos Rodríguez. El cómo lo van a hacer creo que es el gran ausente en el debate en ese sentido como tal. Hace un par de semanas justamente una coalición de organizaciones de la sociedad civil habían sacado un informe de un monitoreo que hicieron en las plataformas de las páginas web de los candidatos y de los partidos políticos. Ausencia total de propuestas y cuestiones básicas. O sea, la biografía de los candidatos uno no puede encontrar, por ejemplo, en las páginas web. Y no estamos hablando solamente tanto de Mario Abdo Benítez como de Efraín Alegre, sino transversal a todos los candidatos en ese sentido. Ahí va mi preocupación un poco, Francisco. Yo no sé si lo hacen por desconocimiento, por ignorancia, y peor sería el caso que lo hagan adrede para que la ciudadanía vaya a votar ciegamente el próximo 22 de abril. Si lo último es lo que estamos planteando, yo creo que es una cuestión hasta criminal por parte de la clase política de nuestro país. Lo que ha quedado suficientemente claro, tanto en las elecciones municipales pasadas como en la interna de la ANR del Partido Colorado, es que hoy tenemos un electorado más crítico que en épocas anteriores. Y parece que no están tomando nota de esto los de la clase política. ¿Están realmente preparados o no? ¿Hay diferencia en las propuestas o no hay diferencias cualitativas entre la propuesta de la ANR y la Alianza Ganar? De eso hablaremos a la vuelta de la pausa. En la encuesta del CIR, ante la consulta si a los jóvenes les interesaba la política y las elecciones, el 33.9% contestó que no le interesa ni la política ni las elecciones. Pero que quede claro, no les interesa la política partidaria porque miran el escenario y ven justamente esa práctica política partidaria con la misma característica, digo bien, de hace décadas. Un sistema prebendario en donde no hay posibilidades de que emerja ningún liderazgo nuevo dentro, sobre todo, de los partidos políticos tradicionales. No les interesa la política partidaria, pero les interesa la política con mayúsculas. No olvidemos lo que fue el movimiento Una no te calles, eso es hacer política. No olvidemos la toma de los colegios secundarios que obligaron a la ministra de Educación a renunciar. Eso es política con mayúsculas. Es decir, la política que busca el cambio y la transformación. En definitiva, eso es hacer política. Lo que nos interesa, reitero, es esta política partidaria. Ahora, ¿y por qué no están interesados en las elecciones? Evidentemente, en más de una ocasión aquí en Visión País lo hemos señalado. No se sienten representados, sobre todo por esta oferta electoral que tienen. Y sin embargo, hay un buen porcentaje de jóvenes que pasan a engrosar ahora precisamente, ese padrón electoral que tendrá que decidir el próximo presidente de la República y los próximos senadores, diputados, gobernadores y concejales departamentales. Doctor José Carlos Rodríguez, había dicho que había diferencia, digamos, en términos de propuestas entre el proyecto de la ANR y la Alianza Ganar. ¿Cuáles serían esas diferencias que pudiste identificar? Bueno, vamos a tomar un tema grande que es seguridad. Lo que Abdo Benítez plantea es una policía comunitaria que suena mucho a Guardia Urbana,
más fuerza de tarea conjunta que no sirve para nada, no sirvió hasta ahora para Perdón, nada. solo para ilustrar a nuestra audiencia, te interrumpo. Lo de la Guardia Urbana, estamos volviendo a lo que fue la revolución del 47. Para recordarle a nuestra audiencia. Tanto como eso no es verdad, pero de todas maneras una política ciudadana, policía comunitaria dio lugar a situaciones muy complicadas, le das armas a la gente que no está formada, se mataron a personas que no habían cometido delitos graves, o sea, es muy peligrosa. Y la fuerza de tarea conjunta no dio ningún resultado. Y por otro lado plantea una Secretaría Nacional de Inteligencia. Y vamos a comparar. ¿Qué plantea Alegre? Primero, que la policía viva más entre la gente y que se fortalezca el asunto interno, o sea, la corrupción policial. En segundo lugar, que hay que evadir la zona con uniformes de blanco, o sea, con salud y educación. Y se plantea, en cambio, muy seriamente el tema del narcotráfico, que ese sí es el enemigo. El PP, bueno, le asusta a alguna gente, ¿verdad? Pero en relación a los índices de criminalidad de Amambay, que son como 100 muertos por 100.000 habitantes, es prácticamente una zona de guerra. No es nada el PP al lado de ese asesinato. Y además plantea de que el tema no es fundamentalmente de represión. Ese es un tema fundamental. Segundo tema, el tema de educación. Fíjate, lo que plantea Marito es, en una cuestión de educación, infraestructura y dotación. No habla de los maestros, pero resulta que buena educación son buenos maestros. No hay forma de pensar que alguien va a educar a un ser humano sino otro ser humano. Las computadoras no van a enseñar a la gente. Lo que plantea Félix Alegre es dignificación de la labor docente, que es el punto que no se nos dice como operadores políticos. Repito, uno puede hacer una reforma educativa con los docentes o no se la hace. No hay una reforma educativa contra el docente y con mayor equipamiento. Los equipamientos son medios de enseñanza, pero el problema es el pienso del maestro y el pienso del niño. En educación, que había hablado vos, por ejemplo, hay una diferencia importante. En salud, la descentralización. La descentralización es un arma de doble filo, porque los lugares pobres van a tener mala educación en salud y los ricos van a tener buena. Lo que plantea Alegre es las unidades de salud familiar que son preventivas y que son para todo. O sea, una salud pública gratuita y preventiva. Es otra onda. Bueno, y la cuestión de tributación, que es un tema muy importante, dejo después justicia, se plantea crear empleos, etcétera, pero al mismo tiempo se dice que va a ser una eficiencia tributaria. Pero con eficiencia tributaria, Paraguay tiene una evasión tributaria que está por el orden de los 45, pero América Latina tiene de 30 y de todas maneras Estados Unidos tiene de 20. O sea, no vas a hacer una absoluta eficiencia en términos. O sea, lo que está haciendo básicamente el país paraíso fiscal, donde la gente paga poco y los ricos no pagan nada. Con eso, ¿cómo vas a hacer una mejora del Paraguay si tenés un Estado tan pobre? Efectivamente, y yo creo que es muy interesante lo que señala el doctor José Carlos Rodríguez, y me hacía recordar de aquel informe McKinsey que decía que la calidad de un sistema educativo depende de la calidad de sus docentes. Sin lugar a dudas, uno de los grandes errores cometidos por las reformas educativas de la década de los 90 en América Latina tiene que ver con que no se ha priorizado los recursos humanos, es decir, los docentes. Si no tenemos docentes suficientemente capacitados, formados, profesionalizados, pues el resto evidentemente no será suficiente para lograr o la reforma o la revolución educativa. Ahora, usted señaló, doctora Sara Mabel Villalba, de que en algunos aspectos no encontraba diferencias. ¿Podrías desarrollar esos aspectos donde identificaste de que no hay diferencia en la propuesta tanto de la ANR como de la Alianza Ganar, doctora? Sí, yo había dicho más bien que la cuestión eran las omisiones, o sea, temas que son claves para la sociedad paraguaya y que no están en la agenda o por lo menos no lo plantean los candidatos. Y antes de eso también quería enfatizar que, como ya más o menos mencionó el doctor, ¿verdad?
no hay un debate sobre las propuestas en general y los candidatos tanto en sus páginas, en los sitios web, ¿verdad? Más allá de decir de manera retórica ciertas cuestiones, sobre todo en la página del candidato presidencial de la ANR, ¿verdad? Hay una serie de temas desarrollados, son 11 ejes que él trata, donde trata como de cubrir todos los aspectos, pero sin dar detalles. O sea, son cuestiones más retóricas, muy generalistas. Y entonces, como que en general no existe un debate sobre las propuestas de los dos candidatos. Y en el caso de las omisiones comunes, como ya mencionaba, una muy importante es la reforma del Código Electoral, porque el Código Electoral paraguayo es un código electoral que no es inclusivo, deja fuera de juego, digamos, fuera de participación a muchos sectores que representan a diferentes sectores sociales, ¿verdad? Entonces, hay una serie de cambios que requiere el Código Electoral que ninguno de los dos hace mención y que es fundamental justamente para la elección de autoridades, ¿verdad? Y por otro lado, había hablado de la ley de seguridad que había sido reformada y que permite precisamente esa militarización del país, ¿verdad? Pero sin digamos, discriminar mucho entre qué personas están realmente involucradas o no en actividades delictivas, y permite esa criminalización y atropello a comunidades campesinas y comunidades indígenas. Y si bien los dos, digamos, hablan de los pueblos indígenas, las propuestas en general son como muy vagas o muy utópicas, que después podemos ahondar tal vez en eso. Efectivamente. Y ahora quisiera, como una introducción antes de la intervención de los panelistas, recordar que fue un factor preponderante en las últimas elecciones, sobre todo en la segunda vuelta de las elecciones en Italia, el que ganó las elecciones precisamente, digamos, según los analistas, ganó porque dio a conocer quiénes iban a ser los ministros que iban a ejecutar las políticas públicas. Y pregunto a los panelistas, aquí nosotros nos acostumbramos, y se plantea básicamente propuestas, pero no conocemos el equipo que va, digamos, que va a acompañar, porque también eso es importante, más allá del liderazgo político del presidente de la República, es importante saber quiénes van a estar al frente, digamos, sobre todo de aquellos ministerios o más políticos o más técnicos. Acá ni sabemos, ni de la Alianza Ganar, ni de la ANR. No sé cuál es la percepción de ustedes, Karina. Sí, yo quería también hacer una acotación, Francisco, que tiene que ver con esto de hasta qué punto conocemos efectivamente qué modelo o qué propuesta de país nos están presentando, sea cual sea la candidatura. Porque si bien aquí nuestros invitados nos presentan un panorama en términos de las propuestas impulsadas por cada una de las chapas presidenciales, realmente hay que preguntarse si la gente masivamente que ese domingo va a ir a votar es consciente o tuvo la oportunidad de acceder a estas propuestas, ¿verdad? Estamos frente a ausencias de debates, los medios de comunicación están tratando de forzar espacios de discusión, pero no se generan. Y conversábamos antes con la doctora de hay una apatía dentro de la ciudadanía que tiene que ver con incluso la falta de motivación de conocer las alternativas para tomar una decisión, que nos tiene que llamar la atención y preocupar, ¿verdad? Porque si la gente no está motivada a cambiar, quiere decir que tampoco estamos ofreciendo muchas alternativas diferentes, por lo menos a lo ya conocido por la mayoría de nuestra población. Y ahí sumo a lo que vos planteabas, Francisco, o sea, no se ve tampoco trabajo en equipo, se ve una chapa muy particularizada en ambos casos,
Quizás en la Alianza Ganar lo que se nota más es como es una concertación de diversos grupos, de diversas posiciones. Bueno, también allí se ve como representantes de diferentes momentos de luchas, de reivindicaciones, y uno espera que esas agendas que fueron de la oposición durante mucho tiempo estén hoy representadas, ¿verdad? Pero realmente no se conocen ni los equipos de soporte, y recordemos que esa fue también una de las banderas impulsadas por Horacio Cartes cuando asume, presentando la gran selección nacional, que bueno, después terminó en la pañoleta colocada en el cuello, ¿verdad? Pero finalmente en su momento fue algo también que la gente valoró en términos de distinguir el plantel técnico, el plantel político. Hoy no tenemos esa discusión, no estamos viendo los rostros detrás de esas duplas que van a permitir que estas propuestas, con las que uno puede estar a favor o en contra, finalmente se implementen. Ahora, en más de una ocasión señalé aquí en Visión País que la mejor metáfora que pudo haber utilizado Horacio Cartes fue el de la selección nacional. Finalmente no clasificamos para el Mundial y así fue el resultado de su selección nacional, que terminó Así después mismo. decidiendo nuevamente por los políticos en los cargos de varios ministerios, ¿no? Sí. Yo creo que se hicieron referencias a nombres. Por lo menos yo recuerdo a Alegre que habló de Borda, que habló de Melquiades Alonso, que está Árbol. Arbo de salud. en O sea, salud. ¿hay alguna idea de que, no digo que sean esas personas, pero es gente como ellos, es lo que se planteó? O sea, ¿hay una idea de cuál va a ser el perfil del cargo de Alegre? En otro caso, no. Lo único que dice ahora es que van a ser más colorados que antes, ¿verdad? Pero no hay una cuestión más precisa. Lo que a mí me preocupa más fuertemente es cómo hacer políticas sociales sin recursos. Y si vos decís que y vas a hacer o no política social, porque dentro de todo, fíjate, no es que yo quiera exagerar, pero esto yo saqué el diario y revisé y está bastante bien. Hay alguien que habla de reforma impositiva, soja y tabaco con impuestos, desarrollo social, regularización de la tenencia de la tierra. O sea, estamos hablando de temas sociales, y el otro que dice que va trabajo para todo el mundo, va a superar su empleo, pero no dice con quién, no sé cómo, porque lo que ha habido es una asistencia a los pobres, a los más pobres. Pero lo que no ha disminuido es la desigualdad. Pero ha disminuido un poco la pobreza, y va bien haciéndose hace ya bastantes años, pero la desigualdad no. O sea que la diferencia entre pobres y ricos es cada vez más grande. Ahora, en relación con lo que señala el doctor José Carlos Rodríguez, Juan Pablo, yo le escuché eso decir a Efraín, pero una cosa es mencionar a las personas y no que las personas aparezcan como equipo. Eso yo reclamaba, digamos, ¿verdad? De manera formal, porque una cosa que yo diga, yo quiero que Dionisio Borda nuevamente sea mi ministro de Hacienda si llego al cargo, que Antonio Arbo sea el ministro de Salud, que Melquiades Alonso sea el ministro de Educación y otras personas más. Pero no he visto así una propuesta formal donde ellos sí aparezcan comprometidos como un equipo, digamos, ¿no? En la ejecución de esa política pública que tiene diseñada, digamos, en este caso la Alianza Ganar. No sé si vos accediste a alguna otra información y cuál es tu opinión al respecto. Yo creo que también el tema de conocer algunos nombres se dieron en ambos candidatos, los más representativos, los que posiblemente van a llevar más votos del próximo 22. O sea, tanto en las carpas coloradas se mencionaron algunos nombres para economía, para cancillería, y creo que ese corrillo que se da en los pasillos se va magnificando un poco a través de las redes sociales, de los grupos de WhatsApp. Entonces la gente va sabiendo, un poco a diferencia del oficialismo como tal, Francisco, y Karina hacía un poco referencia, creo que en estos últimos días también, a través de la publicidad que se puede apreciar en los canales de televisión, uno de los candidatos presenta como un equipo fuerte de referentes y representantes en su publicidad. Me refiero justamente al caso de Alianza Ganar. El candidato oficialista prefiere más el silencio. Yo no he visto ninguna publicidad tampoco del mismo en televisión y en radio. Pero creo que también tenemos que mirar con detenimiento el tema de las redes sociales. O sea, el gran actor en estas próximas elecciones va a ser cómo se va a comportar el tratamiento de la información
de las propuestas, del mensaje de los candidatos en las redes sociales. Mucho WhatsApp, mucho Facebook, mucho Twitter, y ahí creo que también se están olvidando de la participación activa en el mundo digital, pero no en el mundo físico, y creo que también ese es un tema que tenemos que analizar, Francisco, en relación a cómo va a ser el comportamiento de la gente el próximo 22 de abril como tal. Quiero tomar uno de los conceptos desarrollados por nuestro panelista Juan Pablo, el concepto del comportamiento. Es decir, me preocupa y considerablemente que los líderes, tanto Efraín Alegre como Mario Abdo Benítez, que no tengan, digamos, y no encuentro ni siquiera el término calificativo, que probablemente el menos adecuado sea el de control, pero digamos, como que no tiene... Voy a utilizar el término control porque no se me ocurre otra palabra. Me estoy refiriendo al escenario de la elección de la Fiscala General del Estado. Es decir, ¿cómo es posible que gente de su propio movimiento, que de alguna manera históricamente estuvo en contra a partir de fuertes declaraciones realizadas en el seno de la Cámara de Senadores, ¿no?, y declaraciones a los medios de comunicación social, después hayan cambiado de opinión en pleno proceso electoral? Y esto se dieron en ambos bandos, tanto en la ANR del propio movimiento de, digamos, de Mario Abdo Benítez, como también dentro del PLRA, del movimiento, obviamente, opositor a Efraín Alegre, pero dentro del propio movimiento de Efraín Alegre, por ejemplo, un caso de Carlos Amarilla, que finalmente se retira del PLRA y va con otro movimiento político. ¿Cómo se explica esto? ¿Falta de liderazgo o hay alguna otra explicación? Sobre eso y, por supuesto, sobre más análisis de las propuestas, desarrollaremos la vuelta de la pausa. ¿Cómo lograr financiar una política social como para reducir tanto la pobreza como la desigualdad, como para cubrir esos grandes déficits históricos, tanto de la educación como el de la salud? Y aquí quiero recordar los resultados de la encuesta del CIR. Cuando se formuló la pregunta, ¿a usted le parece que habría que cobrar impuestos a la exportación de soja en estado natural? El 59.5%, 6 de cada 10 personas encuestadas, está de acuerdo que se cobre impuestos. Y ya el Parlamento había pasado y el Ejecutivo había justamente objetado, digamos, totalmente este impuesto a la soja. Pero a esto hay que sumarle el impuesto también al tabaco, probablemente tenemos que ver lo que hace al tema del sector ganadero. Hago esto como una cuestión introductoria a lo que señalaba el doctor José Carlos Rodríguez, porque finalmente, si no tenemos mayor impuestos, o sea, si no cobramos, hablando en términos vulgos, si no cobramos mayores impuestos, finalmente, ¿cómo financiaremos las políticas sociales que se diseñen, doctor José Carlos? Yo creo que el primer problema es una voluntad política. Notablemente en este momento, más que muchos sectores locales plantean reformas sociales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, por supuesto que sepan. O sea que nosotros estamos atrasados en relación a la historia, no solamente en relación a la izquierda, sino a la historia. Dentro del Partido Colorado hay también diferencia. Por ejemplo, evidentemente que Nicanor Duarte Fluto hace un planteamiento progresista, claramente progresista. Mario no hace, Marito y no. Pero de todas maneras Marito tenía un planteamiento partidocrático en relación a un planteamiento empresariocrático, ¿verdad? O plutocrático. O sea, hay conflicto y de hecho fue una campaña muy peleada. En cuanto al otro lado, evidentemente dentro del liberalismo hay la oligarquía más rancia y más antigua del Paraguay. Pero al mismo tiempo hay otros sectores que se habían unido con Lula, se unen con Alegre, que están planteando cambios. Y ahí también una tensión muy fuerte, ¿verdad? Entonces, no es que no se vea, pero lo que no está definida es la vocación política, la voluntad política, o sea, ese asunto de unión e igualdad, o sea, el reinado de la unión e igualdad, como dice el himno nacional. Eso o lo querés hacer o no lo querés hacer. Y yo creo que Paraguay en este momento no se lo quiere hacer porque también está en la Constitución Nacional
en la Constitución Nacional dice que cuando hay barreras que impiden el goce de derechos, el Estado tiene que disolver esas barreras. Disolver, o sea, eso significa mujeres, eso significa indígenas, significa pobres, significa guaneparlantes, significa regiones del Paraguay. Y eso no se hace, pero no es que no se hace porque no hay recursos. Claro que hay que invertir los recursos, pero si vos tenés como proyecto de nación, una nación que no va a cobrar impuestos, y donde vos consideras que con pagar impuestos es al cohete porque le estaba robando más luego, etc. Y bueno, vos tenés una idea de un Estado que no lleva nada y de un empresario que es el único que sabe hacer las cosas, y ahí no tenés una idea de nación, ahí no hay ni unión ni igualdad, evidentemente. Ahora, doctora Sara Mabel Villalba, escenario A, supongamos, ANR, escenario B, Alianza Ganar. En términos de estos déficits históricos, áreas sensibles como educación, digamos, salud, empleo, vivienda, ¿qué pudiste identificar tanto en el plan de gobierno como en los discursos de los dos candidatos? Reitero, ANR, Alianza Ganar. Bueno, yo diría que ninguno ninguno de los dos enfatiza mucho en estos temas específicos en los discursos. En el caso de la Alianza Ganar, podríamos decir que su tema central, su eje de campaña, es por un lado el tema energético. Ha hablado en varios discursos de emplear mejor la energía en Paraguay, de crear empleo en base a la energía. Y ha hablado un poco, sí, de salud pública 100% gratuita, que era un poco el eslogan del gobierno que asumió en el 2008, ¿verdad? En el caso para mí, en el caso de la ANR, en cambio, no existe un planteamiento. Yo no estoy distinguiendo ningún eje de tema social en campaña. La mayoría de los discursos tienen que ver con una exhortación a votar por la lista, una exhortación específica a funcionarios públicos en general y un discurso partidocrático, como decía el doctor, y poco centrado en lo que son temas sociales. Y otra cuestión clave que creo que ninguno de los dos candidatos todavía está mencionando es el aumento de niños y adolescentes en situación de calle, que está muy, digamos, muy visible actualmente, sobre todo en la capital, y que tiene que ver con la migración desde las zonas rurales a zonas urbanas, ¿verdad? Sobre todo por toda la cuestión de los cultivos que van invadiendo los terrenos, cultivos de soja hablamos, y fumigación, ¿verdad? Entonces, es una problemática sumamente compleja donde todo el tema de impuesto a la soja, luego, o el no impuesto a la soja, digamos, repercute en otra serie de problemas sociales que está en este momento muy fuertemente, o sea, está muy visible y no es tratada, no es mencionada, excepto en uno que otro medio de comunicación que está teniendo en cuenta, ¿verdad? Entonces me llama la atención que ninguno de los partidos hable específicamente de ese tipo de problemáticas sociales. Ahora, muchos hablan de que también tenemos que hacer el análisis de lo que señalaba la doctora Sara Mabel Villalba, de las omisiones. Es decir, hay muchos temas que sí son necesarios, son preocupantes, y no está en el discurso ni de Efraín Alegre ni de Mario Abdo Benítez. ¿Por qué ustedes creen, Karina, Juan Pablo? Bueno, en realidad yo creo que ya adelantaba algo el doctor en términos de la voluntad política, que en realidad yo, más que voluntad, creo que es una posición política frente a un modelo de país, a un modelo de Estado, a un modelo de desarrollo integral que garantice derechos o no a la ciudadanía. La semana pasada en el programa decíamos, una democracia sin justicia social es mera formalidad. Es cumplir con el requisito establecido en la Constitución de votar cada 5 años, elegir los representantes y olvidarnos. O sea, estamos hablando aquí, por eso a mí me preocupa tanto la apatía
de la ciudadanía, la falta de debate, la falta de discusión, la falta de alertas de decirnos qué está pasando con nuestra sociedad, que no estamos discutiendo el modelo de desarrollo, que estamos discutiendo consignas, discutimos salud, discutimos educación como consignas, pero sin desarrollar hacia abajo las implicancias que tiene que un país tome la decisión de invertir en educación, que tome la decisión de la gratuidad de la salud, que tome la decisión de justicia tributaria. Eso tiene consecuencias a los sectores privilegiados históricamente, que por supuesto que si se sienten afectados van a levantarse y van a generar acciones también. Ese debate no tenemos y ese debate es el que nos debemos como país. O sea, estamos hablando de el resurgimiento de prácticas extronistas brutales. Estamos discutiendo aquí de modelos de relacionamiento de la sociedad con policías comunitarias, otra vez, donde el enemigo pasa a ser tu vecino, no el que te niega la posibilidad de acceder a la salud o a la educación. Entonces, a mí me parece que en realidad las ausencias tienen que ver con posiciones políticas. No hablamos de ciertos temas, pero en el fondo sabemos por qué no hablamos de ciertos temas. No hablamos de la militarización porque muchos estuvieron de acuerdo con la militarización en su momento y cuando uno le dé un poquito más de poder, quizás lo que hagan es reforzar esas medidas. Juan Pablo, yo, digamos, hacía esa introducción porque evidentemente en estos más de 4 años de gobierno de Horacio Cartes necesitamos, desde mi perspectiva, no sé si vas a coincidir conmigo, volver a refundar las instituciones republicanas, porque fueron copadas en términos de liderazgo. Yo creo que claro ejemplo de eso es que estamos, o transcurrieron un año de la muerte, ¿verdad?, de un joven dirigente político en su local partidario y hasta hoy no ha avanzado casi nada la investigación. No sabemos quiénes son los responsables, digamos, sobre todo intelectuales, responsabilidad política de la quema, nada menos que del edificio del Congreso Nacional. Entonces, necesitamos refundar esas instituciones republicanas y no veo que en estos discursos, hago mención simplemente como ejemplo, porque digo, hay temas que se omiten. Entonces, si la gente me dice, bueno, ¿y cuáles son? Pongo un ejemplo muy puntual y necesitamos eso como ciudadanos, por lo menos necesitamos que eso esté garantizado, es decir, que esté garantizada las instituciones republicanas. Totalmente, Francisco, y esta noche es una noche de una fecha bastante emblemática la que estamos compartiendo, el 31M, recordemos la quema del Congreso y el asesinato de Rodrigo Quintana. También creemos, particularmente, y creo que ustedes se suman también, que es una mancha negra en la historia democrática del Paraguay. Creemos también de que definitivamente la justicia paraguaya no estuvo a la altura durante todo este periodo de tiempo y sigue no estando a la altura como tal. Pero va un poco a lo que también decía Karina, o sea, no debatimos, no profundizamos, vamos a un proceso electoral de emociones, pero no de razonamiento hacia los temas. Y yo creo que también, Francisco, si es que las instituciones no están a la altura, la ciudadanía debe empezar a exigir mucho más, porque en realidad creo yo también de que la democracia está en juego en estas próximas elecciones. Si la clase política de nuestro país definitivamente no entiende que este divorcio que han construido durante tantos años en democracia va a terminar definitivamente en estas próximas elecciones a dar justamente van a clavar bandera, se va a clavar bandera en ese sentido, y en ese sentido yo creo que va a haber un acabose y no sabemos qué puede venir después de esto, Francisco. Yo creo que si no tomamos en serio, si desde este espacio y desde otros espacios empecemos justamente a hablar de la necesidad de un debate, lo que se pueda venir, no sabemos qué se puede venir. Una reflexión final de mis invitados, me quedan 2 minutos, entonces concedería 1 minuto a cada uno. Doctor José Carlos. Bueno, yo quiero pensar también en omisiones que son positivas. Una primera, no está en cuestionamiento el régimen democrático, que eso es muy importante porque debemos venir una dictadura muy larga. No está en cuestionamiento el crecimiento económico, o sea, se quiere crecer con igualdad, pero no está en cuestionamiento, nadie plantea hacer una política chiflada de romper los equilibrios macroeconómicos. No está en cuestionamiento la lucha contra la pobreza, que no es suficiente, pero que los niños coman no es poca cosa.
no está en cuestionamiento no están en cuestionamiento algunas adquisiciones que son importantes como estas. Ahora, lo que sí no está suficientemente tematizado es que uno está votando por opciones y que estamos creando como una sociedad. Los norteamericanos decían del Golden Age, o sea, la edad pero dorada, no en el sentido de oro, sino dorada, así como una cadenita. Dice, esta es de oro, no, es de oro, dorada nomás es. Nosotros tenemos una sociedad dorada, no de oro, pero hay crecimiento económico, que eso es positivo. Y lo que no está suficientemente enfatizado, se plantea, se tematiza en un caso, en otro caso no se tematiza, el tema de cambios que son estructurales. O sea, tierra, seguridad social, calidad de la educación, impuestos. O sea, son grandes cosas que nos permitirían pasar de esa edad doradita a una economía de justicia y de prosperidad, ¿verdad? Yo creo que ese es el punto fundamental. Una reflexión final en un minuto, doctora Sara. Bueno, una cuestión también que tener en cuenta con el tema de los discursos y las propuestas, que está también un discurso que está tácito, que es un discurso no verbal y que tiene que ver con prácticas de los candidatos. Y en ese punto yo creo que es muy importante tener en cuenta en este momento y ver que un uso del aparato estatal desmedido a favor de un partido, ¿verdad?, del partido que está en el gobierno, un uso funcionarios públicos haciendo campaña en horarios de oficina, funcionarios públicos siendo coaccionados a votar o por una lista de cualquier manera, como que yo diría que, como hablaba la panelista Karina sobre el tema de la democracia en sí, yo creo que la democracia formal también tiene muchas limitaciones en este momento y está débil en el sentido de que hay prácticas autoritarias muy vigentes en esta campaña, en este periodo de gobierno de Horacio Cartes, que se han mantenido, y que eso es una cuestión a tener en cuenta por la ciudadanía, y lo mismo en el caso de que existiera una posible constituyente, de tener en cuenta salvaguardar ciertos derechos que ya están obtenidos, ¿verdad? Entonces, esa es una idea final, ¿verdad? Bien, lastimosamente se me fue el tiempo. Excelente la síntesis, tanto de los, de los invitados como de los panelistas. Muchas gracias, doctor José Carlos Rodríguez, por colaborar con nosotros. Muchas gracias, doctora Sara Mabel Villalba. Gracias también a los panelistas, a Karina, a Juan Pablo. Brevísima pausa, a la vuelta presentamos la conclusión del programa. ¿Cuánto inciden las propuestas de los candidatos en el momento del sufragio, sobre todo de un porcentaje de los votantes? Sin lugar a dudas, los últimos estudios y las investigaciones señalan de que hay una incidencia relativamente importante y significativa. De eso estuvimos hablando durante el desarrollo de nuestro programa. Nuestro invitado, el doctor José Carlos Rodríguez, sociólogo, hablaba de una diferencia de las propuestas al comparar tanto el de la ANR como el de la Alianza Ganar. Señalaba que en el caso de la propuesta de la Alianza Ganar, de alguna manera estaba más desarrollada la propuesta en cuestiones puntuales, en lo que hace el tema sobre todo del narcotráfico, en lo que hace el tema de la salud, en lo que hace el tema de la educación. En tanto que la otra invitada, la doctora Sara Mabel Villalba, politóloga, decía que hay omisiones tanto en los discursos como en la propuesta de ambos candidatos, tanto el de Mario Abdo Benítez como el de Efraín Alegre, que representa a la Alianza Ganar. Y omisiones importantes y significativas que también deben ser consideradas y deben ser analizadas, como el tema, por ejemplo, de la reforma tributaria, señalaba la doctora Sara Mabel Villalba. Digo bien, lo cierto y lo concreto es que es importante conocer la propuesta. Y no solamente la propuesta, sino que además que la propuesta sea razonable y que además conozcamos también el equipo que va a conformar
digamos, el Poder Ejecutivo, sobre todo en los cargos de secretario de Estado, de ministros de los distintos ministerios del Poder Ejecutivo. Ojalá den a conocer los candidatos y eso nos permita una mayor información para poder sufragar el próximo 22 de abril. Agradecemos su preferencia, que tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País. Este programa fue presentado por la Universidad Politécnica y Artística. Transformamos lo que proyectamos en hechos. Hacemos. Con el auspicio de la Universidad Nacional de Pilar.